hobbit person on the island of Flores, that 3-foot tall, tiny person that lived on that island of Flores that they found, that lived within human time period. La evolución humana es una historia llena de sorprendentes maravillas, y ninguna es más fascinante que la historia del Homo floresiensis. Apodados los hobbits, estos diminutos humanos representan uno de los capítulos más extraordinarios de nuestra historia evolutiva. Al adentrarnos en la increíble historia del Homo floresiensis, exploraremos su descubrimiento y los desafíos que enfrentaron en su mundo perdido. La montaña rusa de la altura humana. La altura siempre ha sido un tema importante para los humanos, tanto literal como figurativamente. En muchas culturas, ser alto suele considerarse un rasgo deseable, símbolo de fuerza, estatus o incluso belleza. Durante los últimos siglos, los humanos han crecido más altos gracias a una mejor nutrición, atención médica y condiciones de vida. De hecho, se espera que los recién nacidos de hoy sean aproximadamente un 5% más altos que sus antepasados de hace 100 años. Sin embargo, esta tendencia ascendente no siempre ha sido la norma. A lo largo de la historia, la altura humana ha experimentado fluctuaciones salvajes, como una montaña rusa biológica. Tomemos como ejemplo a nuestros antiguos parientes. Mientras que especies como Homo erectus tenían una altura similar a la de los humanos modernos, otras, como Homo habilis, eran mucho más bajas, aproximadamente un 30% más pequeñas que nosotros. Sin embargo, incluso ellas parecen altas en comparación con Homo floresiensis, una especie que vivió en la isla indonesia de Flores hace aproximadamente 1 millón de años. Con una altura promedio de apenas 1,06 metros, estos diminutos humanos, apodados acertadamente hobbits, son la especie humana más pequeña que hemos descubierto. Su reducido tamaño no es solo una curiosidad histórica, es una prueba de la capacidad de la evolución para adaptar las especies a entornos únicos. La historia de la altura humana, resulta ser, está lejos de ser lineal. Es un recorrido lleno de sorpresas. El inesperado descubrimiento. En 2003, un descubrimiento revolucionario cambió para siempre nuestra visión de la evolución humana. Un equipo de científicos australianos e indonesios, explorando la cueva Liang Bua, en la isla de Flores, tropezó con algo asombroso, un esqueleto notablemente bien conservado de un humano diminuto. Apodado LB1 o la pequeña dama de Flores, este individuo era completamente diferente a todo lo que habían visto antes. Con apenas 1,6 metros de altura, era demasiado pequeño para ser un humano moderno y tenía una estructura ósea única que insinuaba algo extraordinario. Pronto, se desenterraron más fósiles, 15 en total, confirmando que esto no era solo un pequeño grupo de humanos, sino una especie completamente nueva, Homo floresiensis. Homo floresiensis rápidamente se convirtió en uno de los descubrimientos más fascinantes de la antropología. Lo que hizo que este hallazgo fuera aún más emocionante fue su reciente existencia en términos evolutivos. Estos pequeños humanos vivieron hasta hace apenas 50.000 años, lo que significa que coexistieron con los humanos modernos, Homo sapiens. El descubrimiento planteó innumerables preguntas. ¿Cómo llegaron a Flores? ¿Por qué eran tan pequeños? ¿Y qué les sucedió? Para una especie que había permanecido oculta para la ciencia durante tanto tiempo, los hobbits lograron encender uno de los mayores debates sobre la evolución humana. El rompecabezas evolutivo de los hobbits. Los orígenes de Homo floresiensis siguen siendo uno de los mayores misterios de la antropología. ¿Cómo llegaron a existir estos diminutos humanos y de dónde vinieron? Los científicos han propuesto dos teorías principales. La primera sugiere que los hobbits descendían de antiguos ancestros humanos como Australopithecus o Homo habilis. Esta idea se apoya en ciertos rasgos esqueléticos, como sus pies, que se asemejan a los de estas especies más primitivas. La segunda teoría señala a Homo erectus, un ancestro humano más alto y avanzado, como su posible predecesor.
Los defensores de esta hipótesis argumentan que Homo floresiensis comparte similitudes dentales y craneales con Homo erectus, lo que sugiere que evolucionaron a partir de una población de Homo erectus que quedó aislada en Flores. Pero, ¿cómo llegaron a esta remota isla en primer lugar? Flores está rodeada de aguas oceánicas profundas, lo que significa que, incluso durante períodos de bajo nivel del mar, la isla nunca estuvo conectada al continente. Esto sugiere que los ancestros de Homo floresiensis debieron haber llegado cruzando el océano, probablemente en balsas. Una vez en Flores, se adaptaron a su entorno aislado, reduciendo su tamaño debido a la escasez de recursos, un proceso conocido como enanismo insular. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, incluidos intentos de extraer ADN de sus fósiles, los orígenes exactos de los hobbits siguen sin resolverse. Por ahora, siguen siendo un enigma fascinante en la historia de la evolución humana. La sorprendente pequeña estatura de Homo floresiensis. Imagina a un humano de apenas 1,06 metros de altura, más bajo que la mayoría de los niños de 10 años en la actualidad. Esa era la altura promedio de Homo floresiensis, una especie que se ganó el apodo de hobbits por razones obvias. Al principio, los científicos pensaron que su pequeño tamaño podía deberse a una condición física que afectaba a un solo individuo. Pero a medida que se descubrieron más fósiles, quedó claro que la baja estatura era la norma para esta especie. El espécimen más alto conocido de Homo floresiensis medía apenas 1,10 metros, lo que los convierte en la especie humana más pequeña jamás descubierta. Entonces, ¿por qué eran tan pequeños? Los investigadores creen que su tamaño fue una respuesta evolutiva a su entorno. Flores es una isla relativamente pequeña con recursos limitados, lo que probablemente presionó a la especie para adaptarse reduciendo su tamaño, un fenómeno conocido como enanismo insular. Esto no es exclusivo de los humanos. Muchas especies, desde elefantes hasta ciervos, han experimentado cambios similares cuando quedaron confinadas en islas. Curiosamente, incluso las poblaciones humanas modernas más bajas, como los andamaneses, son significativamente más altas que los hobbits, con una altura promedio de entre 1,37 y 1,50 metros. La diminuta estatura de Homo floresiensis no es solo un dato curioso, sino una ventana a cómo los humanos pueden adaptarse a condiciones extremas, demostrando que la evolución a menudo opera de maneras inesperadas. Extrañas similitudes con los hobbits de Tolkien. Es imposible hablar de Homo floresiensis sin mencionar su sorprendente parecido con los hobbits de J.R.R. Tolkien. Estos antiguos humanos eran tan pequeños y únicos que compararlos con los personajes ficticios de la comarca parece inevitable. De hecho, su apodo de hobbits se mantuvo por una buena razón. Su altura promedio, 1,06 metros, es casi idéntica a la de los hobbits descritos en los libros de Tolkien. Pero las similitudes no terminan ahí. Al igual que los personajes de Tolkien, Homo floresiensis vivía en cuevas que podrían recordar a acogedoras madrigueras hobbit, y sus pies grandes y planos son otro sorprendente paralelo con sus contrapartes literarias. Sin embargo, algunas diferencias los distinguen. A diferencia de los gruesos y peludos pies de los hobbits de Tolkien, Homo floresiensis tenía dedos largos y delgados que, combinados con sus pies planos, les daban una forma de caminar de pasos elevados. Esto probablemente los hacía más lentos en comparación con otros humanos. A pesar de su pequeño tamaño, estaban increíblemente bien adaptados a su entorno, utilizando herramientas de piedra para cazar y sobrevivir. Aunque no compartían el amor de los hobbits por el tabaco en pipa o los segundos desayunos, sin duda eran ingeniosos y resistentes. La conexión con la creación de Tolkien añade un toque divertido a su historia, pero lo que realmente los hace notables es su capacidad de supervivencia e ingenio en la vida real. ¿Por qué eran tan pequeños? La baja estatura de Homo floresiensis es uno de sus rasgos más intrigantes, y no es solo una curiosidad aleatoria, sino un misterio biológico ligado a su entorno.
Al vivir en la relativamente pequeña isla indonesia de Flores, los recursos eran limitados, lo que probablemente desencadenó un fenómeno conocido como enanismo insular. Este proceso afecta a menudo a los animales confinados en islas, donde un tamaño corporal más pequeño puede significar menores necesidades energéticas, facilitando la supervivencia. A lo largo de generaciones, la especie se adaptó y redujo su tamaño, convirtiéndose en los hobbits que conocemos hoy. Curiosamente, algunos investigadores han propuesto otra teoría que involucra la deficiencia de yodo. El yodo es crucial para el crecimiento y el desarrollo cerebral, y su escasez podría explicar algunas de las características anatómicas inusuales de Homo floresiensis, como sus cuerpos pequeños, su reducido tamaño cerebral y sus huesos gruesos. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta idea, y rasgos como su estatura y tamaño cerebral suelen atribuirse más a presiones evolutivas que a deficiencias nutricionales. Independientemente de la causa exacta, ser pequeño no fue necesariamente una desventaja para los hobbits. Su diminuto tamaño les permitió prosperar en una isla donde la comida era escasa y los depredadores eran más manejables. Es un recordatorio fascinante de cómo la evolución funciona de formas sorprendentes, adaptando a las especies a su entorno. Los hobbits no solo eran pequeños, sino que estaban perfectamente adaptados a su mundo. Diferencias y similitudes anatómicas con los humanos modernos. A primera vista, Homo floresiensis podría parecer una versión reducida de los humanos modernos, pero un examen más detallado revela cuán distintos eran. Claro, su estatura era su rasgo más llamativo, pero su estructura esquelética demuestra que eran realmente únicos. Para empezar, sus hombros estaban más bajos y separados que los nuestros, con clavículas que les daban una postura permanentemente encorvada. Combinado con sus articulaciones del codo torcidas, su parte superior del cuerpo se veía notablemente primitiva. Incluso sus piernas eran inusuales, más cortas que las nuestras, con pies grandes y planos que hacían que caminar fuera más lento y torpe. Sus cráneos también eran distintos. Tenían prominentes arcos superciliares y carecían de mentón, características mucho más primitivas que las de los humanos modernos. Sus dientes eran una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, con caninos primitivos pero molares sorprendentemente avanzados, lo que muestra una combinación evolutiva peculiar. A pesar de estas diferencias, Homo floresiensis compartía algunas similitudes con nosotros. Lo más notable era la forma de su cerebro, que aunque mucho más pequeño, alrededor de un tercio del tamaño de un cerebro humano moderno, tenía una estructura que sugiere capacidades cognitivas similares. Su uso de herramientas y habilidades de caza parecen confirmarlo. En muchos aspectos, los hobbits eran una fascinante combinación de rasgos antiguos y comportamientos sorprendentemente modernos, una instantánea de la evolución humana que desafía la idea de lo que significa ser humano. Tamaño del cerebro e inteligencia de los hobbits. Con un tamaño cerebral de solo 380 centímetros cúbicos, Homo floresiensis tenía uno de los cerebros más pequeños de cualquier especie humana. Para ponerlo en perspectiva, su cerebro era aproximadamente un tercio del nuestro, y más pequeño que incluso el de especies anteriores como Homo erectus. Esto podría hacerlos parecer menos inteligentes a primera vista, pero el tamaño del cerebro no lo es todo. De hecho, su relación cerebro-cuerpo era comparable a la de otras especies humanas, y la estructura de su cerebro sugiere que eran más inteligentes de lo que su tamaño podría indicar. La clave está en una parte del cerebro llamada área de Brodmann 10, que juega un papel en la cognición y la toma de decisiones. En Homo floresiensis, esta región era proporcionalmente similar en tamaño a la de los humanos modernos, lo que sugiere habilidades avanzadas de pensamiento, y su comportamiento respalda esta idea. Hay evidencia de que los hobbits usaban herramientas de piedra para cazar y desmembrar animales, controlaban el fuego y posiblemente incluso trabajaban juntos en grupos para sobrevivir. Su pequeño cerebro era una adaptación a su reducido tamaño corporal.
probablemente como resultado del enanismo insular. Es un recordatorio de que la inteligencia no depende solo del tamaño del cerebro, sino de cómo está estructurado y utilizado. Los hobbits pueden haber sido pequeños en estatura y volumen cerebral, pero eran grandes pensadores en su propio derecho, prosperando en un entorno desafiante durante casi 1 millón de años. Depredadores desde el cielo. Imagina una isla sacada directamente de una novela de fantasía, donde la evolución se desató sin restricciones. Eso era Flores durante el Pleistoceno, un verdadero mundo perdido, lleno de criaturas extrañas. Para Homo floresiensis, la isla era tanto un santuario como un lugar de peligro constante. El aislamiento permitió extrañas adaptaciones evolutivas, con algunas especies encogiéndose, como los hobbits, y otras creciendo hasta proporciones monstruosas. Si piensas que las cigüeñas son solo inofensivos mensajeros de bebés, piénsalo de nuevo. En Flores, Homo floresiensis compartía su isla con Leptoptilos robustus, una cigüeña gigante que fácilmente podía superar en altura a un hobbit. Con más de 1,5 metros de altura y una envergadura de 3,6 metros, estas aves colosales eran más que una simple curiosidad. Eran depredadores. A diferencia de sus parientes modernos, que son principalmente carroñeros, es probable que estas cigüeñas prefirieran acechar en el suelo, cazando pequeños animales, reptiles y posiblemente incluso jóvenes hobbits. Lo que hacía a estas cigüeñas particularmente peligrosas no era solo su tamaño, sino su comportamiento. Los paleontólogos creen que Leptoptilos robustus era un ave terrestre, que usaba sus poderosas patas y aguda vista para rastrear presas. Con los hobbits pesando solo alrededor de 25 kilogramos, estarían dentro del rango de presas de la cigüeña, especialmente los individuos más jóvenes. Imagina un ave más grande que tú acechándote entre la hierba alta. No suena muy reconfortante, ¿verdad? Buitres gigantes y conflictos con carroñeros. Compartir una isla con cigüeñas gigantes ya era bastante problemático, pero Homo floresiensis también tuvo que lidiar con buitres colosales que complicaban aún más su supervivencia. Estos buitres, pertenecientes al género Trigonoceps, eran más grandes que cualquier especie de buitre viviente en la actualidad. Aunque su tamaño exacto sigue siendo un misterio, los fósiles sugieren que probablemente eran más grandes que los propios hobbits. Imagina enfrentarte a un ave con una envergadura lo suficientemente ancha como para bloquear el sol, planeando en círculos sobre ti mientras espera su próxima comida. A diferencia de las cigüeñas, los buitres son principalmente carroñeros, alimentándose de cadáveres dejados por depredadores o, en este caso, por Homo floresiensis. La competencia por la comida con estas aves probablemente fue feroz. Las pruebas fósiles muestran que los hobbits dejaban marcas distintivas de carnicería en los restos de animales, señales de su uso de herramientas. Sin embargo, los buitres carroñeros se abalanzaban con frecuencia para reclamar el botín, obligando a los hobbits a actuar rápidamente o arriesgarse a perder sus preciados alimentos. Pero los buitres no eran solo competidores pasivos. Aunque generalmente son carroñeros, algunos buitres modernos han sido observados cazando pequeños animales. No es descabellado imaginar que estos buitres prehistóricos más grandes ocasionalmente atacaran a los jóvenes hobbits o se aprovecharan de presas recién muertas. Estos gigantes aéreos añadían otra capa de peligro a la ya precaria lucha por la supervivencia en Flores, donde cada comida era un desafío. La vida en este ecosistema no solo consistía en encontrar comida, sino en conservarla. El dragón de Komodo. Si hay un depredador que encarna la frase depredador supremo, ese es el dragón de Komodo, y Homo floresiensis compartía su isla con estos monstruosos lagartos. Los dragones de Komodo, Varanus komodoensis, son los lagartos más grandes del mundo, llegando a medir hasta 3 metros de largo y pesar más de 90 kilogramos. Mientras que los humanos modernos tienen el tamaño y las herramientas para defenderse, los hobbits eran mucho más vulnerables ante estos gigantes reptilianos. Los dragones de Komodo son cazadores formidables. Con dientes afilados y cerrados,
infligen heridas devastadoras en sus presas, atacando el cuello o las extremidades para inmovilizarlas. Peor aún, su saliva contiene veneno que impide la coagulación de la sangre, induce un shock y eventualmente incapacita a la víctima. Incluso si un hobbit lograba escapar de un ataque, los efectos del veneno hacían que la supervivencia fuera poco probable. Desafortunadamente para los hobbits, los dragones de Komodo también son carroñeros, con un sentido del olfato tan agudo que pueden detectar cadáveres a kilómetros de distancia. Esto significaba que los dragones no solo cazaban a los hobbits, sino que también competían con ellos por la comida. Las observaciones modernas de los dragones de Komodo muestran que pueden derribar animales mucho más grandes que ellos, incluyendo búfalos de agua. Para una especie tan pequeña y ligera como Homo floresiensis, estos depredadores representaban una amenaza constante. Incluso en grupos, los hobbits habrían tenido dificultades para defenderse de un adversario tan poderoso. En Flores, los dragones de Komodo eran los reyes de la jungla, y los hobbits no eran más que otro elemento en su menú. Cocodrilos de agua salada y peligros costeros. Si la vida en tierra no era lo suficientemente peligrosa para Homo floresiensis, las aguas que rodeaban Flores añadían una nueva dimensión de amenazas. Los cocodrilos de agua salada, Crocodylus porosus, los reptiles más grandes del planeta, eran un peligro constante en las costas y ríos. Estos depredadores gigantes pueden superar los 6 metros de largo y pesar más de 1 tonelada, con una mordida que está entre las más poderosas del reino animal. Para los hobbits, aventurarse cerca del agua era un riesgo de vida o muerte. Los cocodrilos de agua salada son depredadores de emboscada, permaneciendo inmóviles en el agua hasta que una presa se acerca lo suficiente para ser atacada. Con una velocidad relámpago, pueden arrastrar a animales desprevenidos al agua, ahogándolos antes de despedazarlos con sus mandíbulas extremadamente fuertes. Para Homo floresiensis, esto significaba que pescar o recolectar recursos en la orilla era una actividad de alto riesgo. Curiosamente, la evidencia fósil sugiere que los hobbits evitaban el consumo de animales marinos, lo que podría haber sido una adaptación para minimizar sus encuentros con estos letales reptiles. Sin embargo, incluso evitar el agua no garantizaba su seguridad, ya que los cocodrilos jóvenes ocasionalmente deambulan tierra adentro y pueden ser igual de peligrosos para un hobbit. Los cocodrilos de agua salada de Flores eran otro depredador supremo en un ecosistema lleno de ellos, obligando a Homo floresiensis a estar siempre alerta. Pero no todo era negativo. El clima tropical de Flores proporcionaba abundante lluvia y muchas cuevas, que los hobbits utilizaban como refugios contra los depredadores. Vivir en este extraño ecosistema requería una adaptación constante, pero Homo floresiensis demostró ser notablemente resiliente, prosperando en su mundo perdido durante cientos de miles de años. ¿Qué comía H. floresiensis? A pesar de todos los peligros que los rodeaban, Homo floresiensis eran cazadores y recolectores ingeniosos que aprovecharon al máximo los recursos de la isla. Su dieta era sorprendentemente diversa, incluyendo roedores gigantes, frutas y, ocasionalmente, elefantes. Sí, leíste bien, elefantes. Bueno, en cierto modo. Los hobbits cazaban Stegodon florensis, una especie de elefante enano única de Flores, que pesaba hasta 550 kilogramos, pero era mucho más pequeño que los elefantes modernos. ¿Cómo lograban estos diminutos humanos cazar criaturas tan grandes? La evidencia fósil muestra que no dependían de la fuerza bruta, sino de la estrategia. Se han encontrado herramientas de piedra, como cuchillas y perforadores, junto a restos de Stegodon, con claras marcas de carnicería en los huesos. Esto sugiere que Homo floresiensis probablemente apuntaba a los Stegodon juveniles, que eran más fáciles de abatir y menos peligrosos de cazar. Trabajando en grupos, probablemente empleaban tácticas coordinadas para acorralar y matar a sus presas. Pero los Stegodon no eran su principal fuente de alimento. Los hobbits dependían en gran medida de los roedores, en particular de ratas gigantes que eran aproximadamente del tamaño de un conejo.
Estos roedores eran abundantes en flores, proporcionando un suministro constante de proteínas. Su pequeño tamaño los hacía más fáciles de atrapar, y su gran presencia significaba que los hobbits no tenían que viajar lejos para encontrarlos. Los fósiles de estos roedores muestran frecuentemente marcas de corte, evidencia de las habilidades carniceras de los hobbits. Además de la carne, Homo floresiensis probablemente recolectaba frutas, nueces y tubérculos, complementando su dieta con alimentos de origen vegetal. Su supervivencia dependía de su capacidad para adaptarse a los recursos de la isla, utilizando herramientas avanzadas y estrategias cooperativas para aprovechar al máximo lo que Flores tenía para ofrecer. Para una especie tan pequeña como los hobbits, su dieta era un testimonio de su resiliencia e ingenio en un entorno implacable. Serpientes venenosas y gigantes en la isla. Flores no solo albergaba grandes mamíferos y reptiles, también estaba infestada de serpientes, algunas de las cuales eran verdaderamente aterradoras. Entre las más peligrosas se encontraban especies venenosas como la cobra escupidora de Java, la víbora de Russell y la víbora de labios blancos. Estas serpientes no solo representaban un peligro para Homo floresiensis, sino que eran una amenaza constante para todas las criaturas de la isla. Una sola mordida podía ser fatal, especialmente para los pequeños hobbits, que carecían de conocimientos médicos modernos o herramientas para tratar heridas venenosas. Pero las serpientes venenosas no eran las únicas preocupantes. Flores también era hogar del pitón reticulado, la serpiente más larga del mundo. Estos enormes constrictores pueden superar los 6 metros de longitud, y la evidencia fósil sugiere que coexistieron con Homo floresiensis. Aunque los pitones no son venenosos, son cazadores poderosos capaces de emboscar y asfixiar a sus presas. Para los hobbits, que solían refugiarse en cuevas, encontrarse con un pitón podía resultar mortal. La presencia de estas serpientes subraya lo peligroso que era Flores para los hobbits. Ya fuera recolectando alimentos o simplemente buscando refugio, debían estar siempre alerta para evitar convertirse en una presa. A pesar de estos desafíos, Homo floresiensis logró sobrevivir, demostrando que, incluso en un entorno lleno de depredadores venenosos, eran supervivientes ingeniosos. Demasiadas criaturas venenosas. Si las serpientes no eran suficientes, Flores también albergaba una cantidad abrumadora de criaturas venenosas. Además de la letal cobra escupidora de Java y la víbora de Russell, la isla estaba habitada por arañas venenosas, escorpiones e incluso avispas mortales. Uno de los habitantes más temibles era el avispón de patas amarillas, una especie capaz de matar a un ser humano adulto. Para Homo floresiensis, una picadura de estos insectos podía ser letal. Y no podemos olvidar a otros reptiles peligrosos. Flores también era hogar del varano acuático asiático, el segundo lagarto más grande del mundo. Aunque no tan formidable como el dragón de Komodo, estos lagartos podían crecer hasta 2 metros de longitud y pesar más de 45 kilos. No eran venenosos, pero sus garras afiladas y su temperamento agresivo los convertían en oponentes temibles. El número de criaturas venenosas y peligrosas en Flores nos da una idea clara de los desafíos que enfrentaban los hobbits todos los días. Su capacidad para coexistir con tantas amenazas demuestra su adaptabilidad y resistencia. Con depredadores y criaturas venenosas acechando en cada rincón, su supervivencia fue, sin duda, algo extraordinario. ¿Cómo sobrevivieron durante casi 1 millón de años? A pesar de todos los peligros, Homo floresiensis logró sobrevivir en Flores durante casi 1 millón de años, algo que pocas especies humanas han logrado. Entonces, ¿cómo fue posible que estos pequeños humanos prosperaran en un ambiente tan hostil? La clave está en su ingenio y adaptabilidad. Uno de los factores más importantes fue su capacidad para fabricar y utilizar herramientas. La evidencia arqueológica indica que los hobbits eran hábiles fabricantes de herramientas, con más de 10.000 herramientas de piedra encontradas en una sola cueva. Estas herramientas no eran simples,
Incluían diseños avanzados como cuchillas y perforadores, utilizados para cazar, desollar animales y realizar tareas esenciales para la supervivencia. El entorno también jugó un papel crucial. Las cuevas de flores les proporcionaban refugio, protegiéndolos de depredadores como los dragones de Komodo y las cigüeñas gigantes. Además, el clima tropical de la isla garantizaba un suministro constante de agua dulce gracias a las lluvias frecuentes. Aunque el aislamiento de flores limitaba los recursos, también significaba que había menos depredadores grandes en comparación con el continente, lo que les daba a los hobbits una ventaja única. Por último, su pequeño tamaño fue un activo evolutivo. El enanismo insular les permitió prosperar con menos recursos, ya que necesitaban menos energía en comparación con especies más grandes. Al trabajar en grupos y depender de estrategias colectivas, Homo floresiensis logró encontrar su nicho en este ecosistema hostil, demostrando que la supervivencia no depende del tamaño, sino de la estrategia. La llegada de los humanos modernos. Durante casi 1 millón de años, Homo floresiensis reinó en Flores, pero hace aproximadamente 50.000 años, todo cambió con la llegada de los humanos modernos, Homo sapiens. Estas dos especies eran completamente diferentes. Mientras que los hobbits eran pequeños, aislados y perfectamente adaptados a su entorno, los humanos modernos eran más grandes, avanzados y portaban herramientas y conocimientos perfeccionados durante milenios. Lo que ocurrió cuando estas dos especies se encontraron sigue siendo un misterio, pero la evidencia sugiere que no fue una coexistencia pacífica. Los humanos modernos pudieron haber competido directamente con los hobbits por los recursos, alterando el delicado equilibrio de la isla. Peor aún, podrían haber introducido nuevos depredadores o enfermedades contra las que los hobbits no tenían defensas. Algunos investigadores incluso plantean la posibilidad de que hubo conflictos violentos entre ambas especies, lo que contribuyó a la desaparición de los hobbits. Además, los humanos modernos probablemente cambiaron el ecosistema de la isla, cazando al Stegodon hasta su extinción y perturbando la cadena alimenticia. Cualquiera que haya sido la causa exacta, la llegada de los humanos modernos marcó el fin de Homo floresiensis. En unos pocos miles de años, los hobbits desaparecieron, dejando solo fósiles y herramientas como testigos de su increíble historia. Su extinción es un recordatorio de cuán frágil puede ser la supervivencia, incluso para una especie que resistió durante casi 1 millón de años. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.